el ángel no vino a evangelizar a Cornelio, ¿verdad? Y le dijo, oh, tú escuchaste de Jesucristo y todo esto. No, le dijo, ve, porque había un hombre que sabía. Había un hombre al que se le había dado el mandamiento de ir y predicar ese evangelio. Y el Espíritu Santo obró a través de él. Nosotros somos ese instrumento que el Señor busca. Nosotros tenemos que ir y predicar y hablarle a las personas. No esperamos y decir, oh, el Espíritu Santo va a hacer la obra. El Espíritu Santo hace la obra, pero a través de nosotros. Porque somos una vasija en sus manos, dice. El Señor, cuando nos limpia y nos transforma, nos pone de ese aceite fresco. Nos pone del Espíritu Santo para que nosotros lo compartamos con los demás que no lo tienen, con los que no saben. A eso lo llamó Jesucristo a Pedro. Y eso era lo que Pedro estaba cumpliendo ya en este versículo. Ya estaba diciéndole lo que en verdad era el evangelio, para que Cornelio supiera en verdad quién era Jesucristo. Entonces le dijo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, le dijo, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Imagínense. Ahí le dio a entender que cuando Jesucristo resucitó, no se lo dio a conocer a todos. Se lo dio a conocer a ellos, que habían comido y bebido, le dijo. Ya estaba cumpliendo, ¿verdad? Pedro el mandato de Dios. Y le dijo, y nos mandó, le dijo, él mismo le confiesa, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, le dijo. Ese fue el evangelio que le llevó Pedro a un hombre que estaba necesitando tener un encuentro con Jesucristo. Pero Pedro al principio no lo entendía, ¿verdad? Imagínense cómo es el poder de Dios y la misericordia de Dios. Que después de todo, yo me imagino que la familia de Cornelio y él quedaron asombrados y sobre todo quedaron gozosos porque habían conocido verdaderamente quién era Jesucristo. De la boca del que anduvo con él, de la boca de un testigo que estuvo ahí viendo y viviendo muchas aflicciones que nuestro Dios pasó. Y por eso dice que el evangelio no se queda en que Jesucristo murió. El evangelio que nosotros tenemos que predicar es que Jesucristo resucitó, porque Él no quedó en esa tumba. Él resucitó al tercer día y nos dio vida eterna, dice. Ese es el evangelio que tenemos que predicar a todas las personas, que Jesucristo sí murió. Pero lo más importante fue que resucitó y que ahora está a la diestra de Dios Padre, dice, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darle honra y gloria al único Dios, a ese Dios, hermanos, que entregó todo por nosotros,
a ese Dios que derramó su sangre en el Calvario, a ese Dios que no tenemos con qué pagarle. Porque aunque muramos, no podemos pagar. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue por toda la humanidad. Pero muchos no quieren ser salvos. Tienen la salvación enfrente de ellos y no quieren conocer a Jesucristo. No quieren saber quién fue el que les dio la vida. No quieren saber quién es verdaderamente Jesús. Y se van tras los deseos de la carne, de la perdición, porque el mundo ofrece todo, pero no te ofrece la salvación que Jesucristo ya te regaló. No te puede ofrecer nada de eso. Te ofrece muchas cosas buenas que para la carne son buenas. Para la carne es alegría, pero después de que pasa llega la tristeza, porque el enemigo no te va a pagar bien, siempre te va a pagar con mal, porque él no se quiere ir solo. Él quiere que todas las personas sigan detrás de él. Pero el Señor dice: yo ya te di la salvación. Solo tienes que esforzarte. Solo tienes que caminar en el camino correcto, en el camino angosto. Porque es angosto. Es difícil. En el camino ancho podemos hacer lo que se nos dé la gana, como decimos nosotros. Pero en el angosto no se puede. Porque el Señor es santo, dice. 3 veces santos. Y yo me acuerdo de un corito que yo cantaba cuando era una niña: con paquetes y maldades no podrás entrar al reino de los cielos. No cabe. No hay lugar para más. Solamente para el alma que está humillada buscando a Jesucristo. Solo para ese es el que tiene el espacio para entrar. Para el alma limpia, pura y recta. No para llevar pecados ni maldades. No podemos entrar ahí. Pero con la misericordia de Dios, hermanos, lo logramos. Porque esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Aunque ahora podamos ser imperfectos y cometer un error, pero abogado tenemos con el Padre, dice. Todavía están los brazos del Señor abiertos para recibirnos, para perdonarnos, para consolarnos. No esperemos, ¿verdad?, llegar donde ya ese Jesucristo no está con los brazos abiertos. Donde ya Jesucristo no esté esperando que llegues a arrepentirte, sino que ya va a estar en un tribunal para juzgarte. Qué duro será. ¿Usted se ha tomado el tiempo en pensar en eso? ¿Han pensado algún momento qué va a ser de mi vida si no estoy a cuentas con Dios? No es un juego, es la verdad, es la realidad. Como decía nuestra hermana en la célula, es la más pura realidad que a todo ser humano nos va a llegar. Tener un encuentro con nuestro Señor que dio su vida por nosotros ya. O tener un encuentro donde nadie quiere ir, pero todos lo siguen. Todos dicen: yo no quiero ir, pero allí van todos. Ya no es tiempo de seguir la multitud. Ya es tiempo de que cada uno tome su cruz y seguir el camino de Jesucristo. Y no fue fácil. El camino de Jesucristo no fue fácil, porque todos lo conocemos como fue el camino de Jesucristo. Él no anduvo viviendo como vivimos ahora nosotros. Anduvo sufriendo, anduvo desesperado. Él anduvo con un corazón
siempre pensando en que quería rescatar a su pueblo. Y nosotros ahora vamos, venimos, nos acostamos y todo bien, gracias. Sin ponernos a pensar qué será de mi alma, qué será de mí. Todavía estamos a tiempo. Los que ya conocemos el Evangelio, sigamos adelante. Y los que no lo han conocido, todavía es tiempo que lo conozcan. Todavía es tiempo. No esperen llegar al tribunal de Cristo, porque allí yo no quiero ir. Yo quiero ir cuando Él me diga: vení. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Ahí es donde todos nosotros tenemos que anhelar estar. No esperando otra cosa. Tenemos que ser rectos, con defectos, porque en la palabra nos damos cuenta que a unos discípulos que les enseñó cara a cara tenían defectos, tenían cosas, tenían errores. Y nosotros, por su grande misericordia, imagínense cómo el Señor hizo todo esto. Le puso una visión a un hombre y le puso otra visión a otro hombre, para que su palabra se cumpliese, para que su palabra pudiera dar frutos, para que lo conocieran quién era Jesucristo. Y toda la casa de Cornelio dice que le conoció. En verdad le conocieron. Ya no solo daban limosnas, no solo oraban. Hubo un cambio. Hubo algo en sus corazones que cambió definitivamente y se dieron cuenta del encuentro con Jesucristo. A través de Pedro, dice. Toda la palabra del Señor, hermanos, es la más realidad que podamos encontrar. Leamos la Biblia. Yo no le voy a decir soy una lectora. Es más, yo le digo al Señor: ayúdame a retener lo que leo. Porque yo les digo, hermanos, estoy leyendo y estoy comprendiendo en lo poco que el Señor pueda darme. A mí no se me olvida lo que he leído, pero a mí se me olvida en dónde lo leí. Pero yo sé que está en la Biblia. Así soy realista. Yo sé que está en la Biblia. Y cuando yo lo busco ahora en el Google, le pongo una palabra de lo que yo he leído y ahí me lo da. Ahora está tan avanzada la tecnología, hermanos, que no podemos escaparnos de eso. O está en estas páginas o lo tenemos en el celular. Pero allí lo encontramos cuando lo buscamos, la palabra del Señor. Allí están escritas. Porque pueden pasar muchos años y la palabra del Señor va a seguir existiendo. Por los siglos de los siglos, dice. Porque su palabra no pasará nunca. Nunca pasará. Esta es la palabra del Señor. Porque permanecerá para siempre, dice. Amén. Así tenemos que ser siempre, ¿verdad? Con una visión para salvarnos, con una visión para que nos traiga esa salvación eterna, de conocer más y más a nuestro Dios. Y como hijos de Dios, tener esa visión para aclarar nuestros pensamientos, que todos somos iguales. Que Dios no hace acepción de personas. No importa en el fango donde otro se pueda encontrar. Por ese también el Señor dio su vida. Y no lo podemos hacer a un lado. Tenemos que buscar simplemente la manera como hablarle. Pedirle la dirección a Dios de cómo hablar con esa persona. Y el Señor va a abrir una puerta a través de su Santo Espíritu. Así como abrió las puertas a estos dos hombres. Uno para que conociera y el otro para que siguiera predicando el mensaje de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Que le busquemos.
porque no hay otro Dios, solamente uno. Y ahora que está como un abogado, tenemos las puertas abiertas para entrar, dice, confiadamente a ese trono que por gracia nos es dado. No esperemos que se convierta en un juez, porque después va a ser un juez y va a juzgar, dice la palabra, como le dijo Pedro a Cornelio. Él es Dios de vivos y de muertos. No hay de otra. Es el único Dios. Amemos a Dios. No le busquemos porque Él es bueno con nosotros. Busquémosle porque Él es Dios. Porque Él es el soberano. Porque Él es el que manda. Y porque somos hechos para adorarle. Para darle adoración. Para eso fuimos creados. Sin importar si nos va bien, si nos va mal, si nos va más o menos, como decimos. Dios es Dios. Y Él es el que se merece toda adoración. Amén. Estas han sido mis palabras, hermanos. No sé si ustedes quieren orar un momento. Póngase de pie y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea cambiando nuestras vidas, que sea Él con su Santo Espíritu trayendo, si no le conocemos aún, que sea Él revelándose a nuestras vidas para poderle conocer.